Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa del Camino de Dios. Les habla el maravilloso director Les Jaim. Y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Le doy gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha concedido la oportunidad de estar con ustedes en PAB hoy, 28 de agosto del año 2022, que equivale al día 1 del mes de Elul, de acuerdo al calendario de Gilel II. Como ustedes saben, nuestro ministerio se concentra en estudiar la Sagrada Escritura de la perspectiva del pueblo, que es el custodio de estos libros. Incluso en una de las cartas paulinas encontramos al apóstol Pablo decir en la carta a los romanos que la ventaja que tiene el judío sobre el gentil es que a estos se les fue encomendado los oráculos de Dios. Esto no los hace especial en lo que respecta a el amor o la forma en que Dios los mira, sino los hace especial con respecto a la responsabilidad que contiene. Este pueblo tiene la responsabilidad de custodiar la revelación recibida y darla a conocer, como dice Pablo de Tarso también en la carta a los Romanos capítulo 9, que al pueblo de Israel, sus hermanos, le corresponde los pactos, las promesas, la promulgación de la ley, o sea, dar a conocer la ley de Dios, entre incluso hasta el Mesías vendría del pueblo de Israel. Y nosotros nos enfocamos a estudiar la escritura desde la perspectiva de ellos y nos ha dado muchísima luz, nos ha abierto los ojos a muchas cosas que leíamos anteriormente y se interpretaba desde una mentalidad moderna, desde una mentalidad filosófica, sin tomar en consideración cómo pensaban los antiguos con respecto a ella. Así que eso es lo que hacemos en este programa y esperamos que usted que nos escucha fielmente aquí en PAB 550 todos los domingos esté recibiendo un conocimiento que le ayude más aún en su relación y en la fe de nuestro Señor. Como ustedes saben, todos los Shabbats nosotros estudiamos una porción de Moisés, los apóstoles en el capítulo 15 del libro de los Hechos. No les prohibieron a los gentiles estudiar a Moisés, al contrario, dejaron en las manos de los gentiles estudiar a Moisés. Y eso es lo que hacemos. Estudiamos a Moisés para poder entender la relación que tiene Moisés con el Mesías y la importancia de conocer la ley de Dios y su función en este estado que nos encontramos hoy. Ayer estudiamos la sección titulada Re'e. Re'e se encuentra en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. Estamos ya próximamente por terminar el libro o el rollo de la Torá y comenzaremos nuevamente. Año tras año estudiamos las mismas porciones y año tras año descubrimos cosas nuevas. Y descubriendo esas cosas nuevas vamos entendiendo mejor lo que decían los profetas en la Biblia hebrea, lo que decía Jesús, el Mesías, con sus palabras, porque si usted no lo sabía, eh, cuando usted lea a Moisés y lea a los profetas, está estudiando la Biblia que Jesús estudió. Y no sería bueno, ¿verdad? ¿Considera usted, no, que sería bueno saber qué Biblia conocía Jesús y qué Biblia él estudiaba? Pues eso es lo que hacemos nosotros. Y le decimos esto porque en el tiempo de Jesús el Nuevo Testamento no existía. O sea, cuando Jesús en el capítulo 17 de Juan, desde orando al Padre por sus discípulos, le dice, santifícalos con la verdad, tu palabra es la verdad. Esa palabra a la cual Jesús apunta, Yeshua de Nazaret apunta, se refiere a lo que usted conoce como el Antiguo Testamento. Cuando los de Berea escucharon a Pablo de Tarso predicar el Evangelio del Mesías y la promesa dada a los padres, estos buscaban en las Escrituras para ver si lo que Pablo de Tarso estaba diciendo era correcto. Y lo que buscan en la Biblia que ellos tenían en sus manos y buscaban en ella es lo que usted conoce como el Antiguo Testamento. Y es muy triste conocer esto, saber esto, porque nos lleva a preguntarnos quién tomó la osadía, ¿verdad?, de llamar a la Biblia de Jesús, a la Biblia de Pablo de Tarso, a la Biblia de los apóstoles, o sea, los libros sagrados que ellos citaban cuando hablaban de Dios. ¿Quién tomó la osadía de llamarlo Antiguo Testamento? Y obviamente cuando lo llamas Antiguo Testamento, estás
en tu conciencia, ya creando un prejuicio de algo que no es inválido, ya no es útil. Incluso esto nos lleva a otras palabras de Pablo de Tarso. Vamos a encontrar que Pablo de Tarso, hablándole a Timoteo en una de sus cartas, le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Y qué escritura se refería a Pablo de Tarso ahí? Pablo de Tarso se está refiriendo a la Biblia que usted llama el Antiguo Testamento. Así que, por la evidencia que tenemos ante nosotros, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, que los apóstoles ni Jesús nunca llamaron así, usted no va a encontrar en ningún lugar al Mesías y a sus apóstoles hablar de la Escritura como el Antiguo Testamento. Ahora, sí se va a hablar del Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. Y obviamente, la Biblia, Moisés va a desarrollar su escrito, su rollo, basado en la premisa de un pacto, la idea de un pacto, un concepto de un pacto. Y en la ley de Moisés se habla de ese pacto del Sinaí, pero también se habla del pacto que Dios hizo con Abraham, que no es un antiguo pacto, no fue abrogado, no fue abolido, al contrario, por razón del cumplimiento de ese pacto de parte de Abraham, es que las promesas que Dios les hace, le hace y le ofrece y le reafirma al pueblo de Israel están vigentes. Pablo de Tarso dice eso en sus cartas, que las promesas son muy amados por causa de los padres, dice Pablo de Tarso, con respecto al pueblo de Israel. Y Moisés también afirma eso. Moisés en el libro de Deuteronomio, a la generación que va a entrar a la tierra, le dice a ellos, ustedes no entran porque ustedes son merecedores de entrar a la tierra que van a recibir en herencia. Ustedes entran por el amor que Dios le tiene a sus padres, y esos padres son Abraham, Isaac y Jacob. O sea que no podemos llamar Antiguo Pacto o Antiguo Testamento un libro que claramente nos dice que ese pacto de Abraham es perpetuo y que no, y que Dios, que ellos lo cumplieron y Dios también cumple ese pacto, incluso por razón de cumplimiento del pacto de Abraham, es que las promesas a Israel son otorgadas. Y incluso nosotros, los de las naciones, recibimos la bendición del Mesías por causa del pacto con Abraham, porque Dios le dice a Abraham, cuando lo llama de Ur de los Caldeos a salir de ese lugar a la tierra que Dios va a entregarle en herencia, le dice, en ti, en tu simiente, será bendita todas las naciones de la tierra. Y en la carta a los Gálatas, Pablo Tarso dice que esa simiente es el Mesías. Así que es muy importante estudiar la Biblia que estudió Jesús, es muy importante estudiar la Biblia que estudió Pedro, la que conoció Pablo, no desechando de ninguna forma los escritos que nosotros llamamos Nuevo Testamento, que sabemos que no se llamaban así, le pusieron también ese nombre para crear una diferencia entre una cosa y la otra, que crea en nuestros pensamientos ya unos prejuicios. Eso es algo antiguo, no sirve. Vamos a lo nuevo. Y estudiar lo que se conoce como el Nuevo Testamento, distanciado de lo que se conoce como el Antiguo Testamento, ha llevado a múltiples doctrinas e interpretaciones que se distancian completamente del mensaje original. Cuando hablamos, por ejemplo, la semana pasada lo estaba mencionando, el concepto del Evangelio y en qué consistía esa buena noticia. Claro, vamos a ver que el Mesías predicó el Evangelio y nosotros hemos escuchado que el Evangelio consiste en la muerte y la resurrección del Mesías. Y esa es, la muerte y la resurrección del Mesías es parte del Evangelio. Pero el Evangelio es un mensaje general que tiene su origen desde el principio de la Sagrada Escritura. Y es el plan del Creador de restaurar el daño causado por el ser humano por causa de la desobediencia. Y esto nos lleva a hablar de la porción re. Re se encuentra en Deuteronomio 11:26 y termina en 16:17 y es tan larga que ayer tuvimos casi 3 horas discutiéndola y nos quedamos en el capítulo 14. O sea, hoy cuando termine con ustedes el programa, voy a estar a las 8:45 de la mañana, voy a estar comenzando el estudio, continuando el estudio de que terminamos ayer y dejamos sin concluir. En esta porción re
Moisés le dice al pueblo de Israel que que él les está poniendo delante de ellos la bendición y la maldición. Eso se encuentra en el 11:26 de esta porción. Moisés le dice, mira, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición se escucha los mandamientos, perdón, del Eterno nuestro Dios, que yo os ordeno hoy. La maldición, si no escucha los mandamientos del Eterno nuestro Dios y apartáis el camino que yo os ordeno para andar en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. En esta porción Moisés hace mucho énfasis en el Dios que ellos conocieron desde su manifestación en Egipto hasta el Sinaí, donde prácticamente la culminación de la manifestación, la teofanía más fuerte que pudo haber presenciado Israel, de acuerdo a la narración bíblica, que es el testimonio de la verdad del único Dios. Moisés le dice al pueblo que serán benditos en la tierra que van a entrar si estos ponen en acción los preceptos, los mandamientos que él les ordena, y la maldición si van detrás de los dioses de los pueblos que viven en la tierra, que por causa de su maldad, dice la escritura, que iban a ser exterminados. Y esto nos lleva a un texto de Proverbios capítulo 3 donde dice que el malvado será borrado para siempre y el justo heredará la tierra. Esto es una de las cosas que hablamos con respecto al concepto del evangelio. Cuando tú miras la escritura y vemos que hasta el autor de Hebreo dice que Moisés con la generación del desierto, esa generación del desierto no creyó el evangelio. Uno pregunta, pero espérate, ¿que Moisés le predicó la muerte y la resurrección de Jesús en el desierto? No, de ninguna forma. Por eso es que le decimos que el evangelio es mucho más que la muerte y la resurrección del Mesías, pero la muerte y la resurrección del Mesías es parte del evangelio, es parte del evangelio, y eso es algo que tenemos que conocer y tenemos que corregir. Eh, el evangelio, como les digo, es un mensaje que tiene su origen del principio de la escritura y es una buena noticia que gira alrededor de la restauración de un mal causado y la eventual participación de las personas que escuchan ese llamado a andar en el camino correcto. Por eso es que cuando tú vas a leer los textos bíblicos que hablan de cómo el Eterno va a tratar en el día de la visitación al malvado y cómo va a tratar al justo, pues tú vas a encontrar el concepto de la Besorá o el Evangelio como una buena noticia para aquellos que están esperando la justicia. Y usted va a encontrar en Proverbios capítulo 3 que dice que el malvado será borrado para siempre y el justo heredará la tierra. Y le menciono esto porque cuando hablamos del concepto de la salvación que trae Pablo de Tarso a los gentiles que no sabían nada del Dios de Israel, no sabían nada del Mesías, vivían sin pacto, sin promesa, sin Dios, dice Pablo de Tarso en Efesios. Incluso los gentiles ni conocían el concepto de la resurrección que se encuentra en la revelación que el pueblo de Israel recibe. Tanto es así que Pablo de Tarso está en el capítulo 17 del libro de los Hechos, hablando con unos atenienses, y ellos, escuchando a Pablo de Tarso hablar de Yeshua y la resurrección, ellos están pensando que Pablo está hablando de dioses extraños. Y obviamente porque estos pensaban que los dioses eran los que morían y vivían, volvían a la vida. Por ejemplo, se adoraba al dios Sol, en cada nación tenía un nombre diferente. Por ejemplo, Shamash era el nombre en babilónico de el dios Sol. Pues ellos, los antiguos paganos pensaban que cuando llegaba la noche el sol moría y al amanecer volvía a nacer el sol. Incluso nosotros todavía lo decimos hoy, cuando nazca el sol o al nacimiento del sol, que marca un nuevo amanecer. Son ideas que traemos del mundo antiguo. Y los pueblos paganos pensaban que los dioses morían y vivían. Sin embargo, el concepto judío de la resurrección no era que los dioses mueren y viven, sino que Dios traería a la vida a los seres humanos que esperan con justicia su salvación.
que esperan con justicia su redención. Incluso cuando ves el discurso o las palabras proféticas de David, donde Pedro las utiliza en el libro de los Hechos, capítulo 2, para decir cómo David habló estas cosas, pero estaba inspirado por el Espíritu cuando hablaba de esas cosas y que claramente no se referían a él porque David todavía está muerto esperando la resurrección. Sin embargo, un descendiente de él, uno que salió de sus lomos, sí Dios lo levantó de entre los muertos. Y de ese es que ellos están hablando, como el testimonio de la verdad de la resurrección. Y ese, el descendiente de David, dice Simón Kefa, Pedro, dice, a ese Dios lo coronó o lo proclamó Señor y Mesías. Y Yeshua es el testimonio de la esperanza de la resurrección para todos los que esperan la justicia de Dios. Y esto porque, aunque tal vez veamos la muerte y todavía seguimos viendo ante nuestros ojos cómo el malvado se apropia de la tierra y los justos siguen sufriendo por causa de las acciones de los malvados. La esperanza de la resurrección nos trae esa idea de, aunque veamos la muerte y no veamos un cambio ante nuestros ojos, sabemos que llegará ese día donde el cambio vendrá y participaremos de ello si nuestra fe en esa esperanza se mantiene en pie. Y al rey, o en términos modernos, al presidente, o por ejemplo, el caso de Puerto Rico, al gobernador, en el lenguaje del Imperio Romano, al emperador, al César, que Dios ha designado para gobernar sobre esa era, donde reina la justicia, donde reina la verdad, donde reina la ética, donde reina la moralidad, donde la verdad prevalece y la mentira se desvanece. A ese rey ideal se le ha asignado esa tarea a un descendiente de los lomos de David, como dice el profeta Isaías en el capítulo 11, donde dice que un vástago saldrá de, del tronco de Isaí, o mejor dicho, una vara saldrá del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y Isaí es el papá de David y del linaje ancestral de David nacerá o saldrá un vástago. Ese vástago se refiere a un descendiente de David. Y dice el texto que sobre él se reposará, sobre él descansará, sobre él morará el espíritu del Creador, del Eterno. Y también estará con él el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Los 7 espíritus de Dios que Juan ve en la visión del trono del capítulo 5 del libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, donde dice el texto que está sentado el Eterno, el Dios de Israel, en su trono, en esta visión. Recuerden que es una visión y las visiones son imágenes que se crean en la mente del que está teniendo la experiencia espiritual, no son eventos físicos reales. Cuando estudiamos este concepto, este texto que usted ve en Revelaciones que dice, y estaba yo en el espíritu en Patmos y tuve estas visiones de Dios y vemos que en el desarrollo del texto más adelante dice, y vi, escuché una voz que me decía, sube acá, y yo estuve yo en el espíritu. Esas expresiones que tú encuentras en el texto deben comprenderse dentro de la perspectiva del lenguaje y el pensamiento judío. Nosotros pensamos que realmente Juan estaba en pasmo y vino alguien, lo cogió y lo subió y se lo llevó para el cielo y allá estuvo en carne y hueso en el cielo viendo todas esas cosas. No, amigo, eso es una forma bien de película, que está bien de moda hoy con las series de Marvel y todas esas cosas. Una forma bien de película de imaginarse esos eventos. Eso no es la forma antigua que ellos entendían esas experiencias. Tú, por ejemplo, lees el capítulo 7 del libro Daniel y encuentras a Daniel hablando de las visiones nocturnas en la literatura que habla del pensamiento judío con respecto a los textos sagrados.
usted va a encontrar cómo los rabinos dicen que esto es una forma de visión que se llama la visión del ojo cerrado, donde es como si fuera un sueño, pero realmente no lo es. Y es bien interesante conocer cómo el judío entiende las cosas y cuando las comprendemos desde el punto de vista de ellos, nos hace mucho sentido lo que estamos leyendo. Pues vas a ver en el caso de Juan en Patmos, que en esa visión que él tiene, él ve al que está sentado en el trono, él es muy reservado en la descripción que da, simplemente explica que ve luces, colores. Eso tiene un significado muy interesante de la perspectiva del lente judío. Y después dice que ve al descendiente de la tribu de David como un cordero inmolado, que sobre él hay 7 espíritus, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Ese texto del capítulo 5 de Revelaciones, el que conoce el Antiguo Testamento, y estoy utilizando esa palabra para que usted pueda entender a qué me refiero, pero si me escuchó al principio del programa, se habrá dado cuenta que no podemos llamarlo Antiguo Testamento, porque nos crea en nuestra conciencia y nuestros pensamientos un prejuicio hacia el texto que nos va a llevar a la misma vez despreciar la riqueza y el valor que tienen estos documentos sagrados que llamamos palabra de Dios. En el Tanaj, en la Biblia hebrea, encontramos que estos 7 espíritus, estos 7 ojos de Dios que ve también Zacarías en una visión, se refiere a los 7 espíritus que estaría sobre el vástago de David. Lo hace a él el Mesías, el que esos espíritus estén sobre él, que es uno solo en sí. Como dice Pablo de Tarso en Corintios, que aunque hay diversos dones del Espíritu, el Espíritu es el mismo. Así mismo sucede aquí. Aunque aparenta a nuestros ojos ser 7 espíritus, es el mismo Espíritu de Dios. Y es bien interesante esta idea porque cuando vemos el libro de Génesis, en el capítulo 1, esa palabra hebrea muy controversial y muy discutida dentro del mundo de la fe, Elohim, que es la palabra hebrea para Dios. No tenemos la palabra Dios en español y es singular, pero cuando leemos la palabra Elohim nos damos cuenta que es una palabra plural, porque el im es el que le da el sentido plural a la palabra. Entonces, cualquier persona pensaría que cuando se habla de Rúa Elohim se refiere al espíritu de los dioses, pero sin embargo, el Moisés, que es el que está escribiendo lo que está recibiendo de parte de Dios, sabe muy bien lo que está hablando aquí y lo que significa esta palabra. Rúa Elohim, el espíritu de Dios, se refiere al espíritu del Mesías, al espíritu que estará sobre el Mesías. Incluso un Midrash, que es una forma homilética de interpretar la escritura de parte de los rabinos, dice con respecto a este texto que habla del Espíritu de Dios moviéndose sobre la superficie de las aguas. Dice, este es el Espíritu del Mesías, como está escrito. Y entonces cita Isaías 11, versículo 2 en adelante. Y es interesante esto porque entonces estos 7 espíritus son los que van a estar sobre el ungido. Y dice la revelación que recibe el profeta Isaías, que la razón por la cual estará estos 7 espíritus, porque él tendrá una encomienda divina de parte de Dios. Y esto es bien importante porque entonces vamos a entender por qué él dice, yo vengo a hacer lo que mi padre mandó a hacer. Yo no hago nada sino lo que escucho a mi padre decir o hacer. Son cosas muy importantes que debemos conocer del Tanaj, del pensamiento de los autores, para poder leer mejor los dichos del maestro Nazaret. Y dice el texto que se deleitará en el temor de Dios. O sea, el deleite en su vida será temer de Dios. Y como dice el autor de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No hay sabiduría si la persona no tiene temor de Dios. Y el temor de Dios es huir del pecado. Por consiguiente, si usted quiere que Dios le abra a usted los tesoros de la sabiduría y el conocimiento que se encuentra revelado en la Sagrada Escritura, usted tiene que vivir una vida sin mancha. No estamos diciendo que usted nunca va a errar. Usted puede tropezar, 7 veces cae el justo y se levanta, dice la Escritura. Pero si usted quiere conocer los tesoros, usted tiene que vivir una vida adecuada al camino de Dios. No son los oidores los que son declarados justos ante Dios, son los hacedores. Y es muy triste como escuchamos y decimos aleluya, gloria a Dios, pero cuando salimos
no hacemos lo que oímos. Dice el texto que no juzgará según lo que ven sus ojos. Muy interesante. Si vamos a ser discípulos del Mesías y este texto habla del Mesías, también nosotros no podemos juzgar según lo que ven nuestros ojos. Incluso en esta porción de la bendición y la maldición que Moisés declara, dice que si hay un rumor de una persona cometiendo idolatría, hay que indagar profundamente sobre el asunto. Interesante. Alguien es acusado por idolatría, que es una abominación, de acuerdo a la ley divina. Hay que indagar profundamente sobre el asunto antes de emitir un veredicto. Esto nos lleva a este texto, es lo mismo, la misma idea. No debemos juzgar según lo que nuestros ojos ven, debemos inquirir profundamente para ver si lo que se está diciendo, rumorando, comentando, o aún lo que ven nuestros ojos es verdad. Porque también nuestros ojos nos pueden engañar. Eh, Sucede, amigo. Dice, no arbitrará por lo que oigan sus oídos. O sea, no va a emitir un veredicto basado en lo que escucha, sino que juzgará con justicia a los pobres. Bien interesante esto. Eh, Usted va a encontrar en Moisés, en la Torá de Moisés, que Dios dice que no se debe inclinar la balanza de la justicia hacia el pobre simplemente porque es pobre. Y no se debe inclinar la balanza en contra del rico simplemente porque es rico, sino que todo veredicto debe ser según justicia y verdad. Justicia y verdad. Y esto es uno de los grandes males que vemos en la sociedad hoy en día. Claro, no estamos experimentando el reino del Eterno, pero esto nos lleva a ver la importancia del reino del Eterno. El que tiene poco quiere el que tiene mucho. Y hay un conflicto entre ambos. Y uno dice que está robándole al otro, el otro dice que está en pobreza porque no ha trabajado, no ha luchado como él. Y es un constante conflicto entre partes según cómo ven las cosas y no según verdad. Yo le digo a mis amigos, Dios no es comunista ni capitalista, pero de seguro que el capitalismo de hoy en día de ninguna forma lo ama. Ni tampoco en los sistemas comunistas y dictatoriales de hoy en día los acepta. Primero porque el concepto del comunismo debe ser girado, debe ser construido basado en que todos los que ostentan posición de poder deben pensar igual que el pueblo. Y si el pueblo sufre, ellos también sufren. Y en el mundo que vivimos hoy, esos regímenes dictatoriales, los que están en los palacios siguen comiendo de sus buenos banquetes mientras el pueblo sufre. Yo tengo un amigo en Venezuela que constantemente hablo con él y me dice cuánta necesidad hay en su pueblo. Y la pregunta que debo hacer es, porque no estoy al tanto, yo no estoy en el palacio del presidente, pero la pregunta que me hago es, ¿sufre igual el presidente? ¿Come igual que el pueblo? Y así mismo con el asunto del capitalismo. Dios no está en contra de que el ser humano progrese. Al contrario, vas a encontrar en la escritura que aquel que no trabaja no debe comer. Pero es bien interesante que la escritura dice que cuando la persona que es el dueño de la tierra y tiene sus cosechas, porque estamos hablando un idioma antiguo, res- eh, tiene la bendición de recoger sus cosechas, dice la escritura que las esquinas del campo debe de ser dejado hacia el pobre, debe dejar que el pobre las tome. Esto, con esto enseñando el Eterno, de que nunca el que tiene mucho debe desamparar al que no tiene. Al contrario, tiene para ayudar al que no tiene. Y siempre habrá pobres en el mundo. Siempre existirán hasta que venga la era de la justicia y de la abundancia. Y no de bienes materiales, sino de ese estado que Dios va a crear en el espíritu del ser humano. Siempre va a existir la pobreza en este mundo y siempre van a haber gente con recursos. Y los recursos deben, no todos, pero deben siempre sacar una porción para asistir al pobre. Incluso en esta porción de Moisés vamos a encontrar que el diezmo, el famoso diezmo del cuanto se habla en las diferentes congregaciones en el mundo entero hoy, en el tiempo presente, dentro de ese impuesto para el sostenimiento
porque era un impuesto, si no lo sabe ahora, para el sostenimiento del sacerdocio y del templo, había que separar cada cierto tiempo, cada 3 años, un impuesto especial para el pobre. O sea, había que también darle al que necesitaba. Y, y como le dije, como le digo, Dios no está en contra del capitalismo, pero cuando el ser humano a costilla de la riqueza trae sufrimiento hacia otro ser humano, ese tipo de riqueza es injusta, eso es ganancia deshonesta y esa ganancia deshonesta tiene su retribución. ¿Cómo podemos llevarlo a un balance, amigo? El problema está en el corazón del humano. Es el humano el que desea y desea desenfrenadamente. Y por eso es que existen esos conflictos. Entonces, cuando vemos que el texto nos dice que Él jugará con justicia a los pobres, eh, Él va a traer un sistema de justicia donde el pobre recibirá justa retribución y también el que tiene mucho recibirá justa retribución. Dice que arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Usted diría que qué relación tiene la pobreza con ser manso. La palabra manso aquí en hebreo habla de un concepto de una persona que tiene un corazón limpio, un corazón donde no hay maldad en sus acciones y ahí es donde entra el conflicto de las clases sociales. Todo tiene su origen en el corazón. Los que tienen poco no es- luchan con los que tienen mucho porque hay un conflicto en el corazón de cada ser humano. Los seres humanos están constantemente luchando contra su corazón. Fuera de echarle la culpa al Satán, usted va a encontrar en el pueblo de Israel que la mayoría del pensamiento con respecto al mal es el ser humano. Simplemente el ángel malvado lo que da es un empujoncito. Esa famosa vocecita que dice, te dice en tu interior, ay, si tú quieres eso, vete, róbalo. Pero en el principio empezó un deseo en ti. Tú eres el que miraste con deseo eso y la vocecita te dice, vete, róbalo. Que la literatura rabínica le llama la inclinación al mal. Y dice la escritura que cuando él haga su aparición, él va a herir al opresor con la vara de su boca y va a eliminar con su espíritu a los labios impíos. Eso que estamos leyendo hoy, que obviamente por razón del programa, del tiempo, no puedo seguir abundando, es el elemento fundamental del evangelio que va a comenzar a transmitirse a través de los profetas, que cuando aparece por primera vez el Mesías, es parte de su discurso. No tengo tiempo para más, pero le doy gracias al Eterno. Con el favor del cielo, la semana próxima seguiremos hablando de este y otros temas para que ustedes puedan conocer el camino de Dios, de acuerdo al pueblo, que es el custodio de los textos. Les hablo Joseph, que tengan buena semana. Shalom.